Acídico, la primera palabra. Seguimos un poquitito más. Y mucho más no podemos seguir, pues ya son 9:30. ¿Sí? Más de media hora no voy a hablar. Se me empiezan a caer las ideas por este lado, bro. Bueno. Nosotros vimos la clase, hace 2 clases, ¿sí? ¿Qué pasaba con un capacitor en una bobina en corriente continua, en régimen estacionario? Que uno era un cortocircuito, otro era un circuito abierto. Que cuando yo los desconectaba, los ponía en corto, hacía cosas raras, ¿sí? Pasaban cosas. ¿Sí? ¿Sí? Fenómenos fantasmales. Bueno, esos fenómenos fantasmales, cuando yo te estoy hablando de una tensión alterna, que está subiendo y bajando constantemente, el capacitor y la bobina van a reaccionar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, va a ser muy diferente, ¿sí? Si yo tengo este circuito con tensión continua, a que si tengo el mismo circuito El elemento es un capacitor, ¿no? sí. Y el otro es la fuente. Esto es el capacitor, esta es la bobina es L, esto es R, este es el capacitor, L, R, esta es la U, esto es la U. ¿Qué va a pasar en el circuito arriba? Bueno, el capacitor se carga. Vamos a suponer que pasaron 3 horas, ya está todo cargado, todo lo que tiene que pasar pasó. Olvidémonos del transitorio. Circula la corriente por LR. El capacitor está abierto, Sí. por lo tanto, la fuente no lo ve. Es como si no estuviera. ¿La bobina qué es? Donde está un cacho, claro. No lo ve. Básicamente, el equivalente, ¿sí?, de este circuito es esto. No es nada más que esto. Una vez que pasó un tiempo y el capacitor se cargó, la bobina se cargó y hicieron todo lo que tenían que hacer, quedó la resistencia. La fuente no las ve. ¿Sí? Lo mismo que si no estuvieran en el circuito de abajo, no las puedo sacar jamás. Claro. ¿Sí? Todo el tiempo variando. Porque la tensión alterna de estar variando constantemente, ¿sí?, va a hacer que el capacitor y la bobina se carguen y descarguen constantemente. ¿Sí? Es como un transitorio eterno, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es un transitorio porque es un régimen permanente en corriente alterna. ¿Sí? Pero van a aparecer fenómenos, ¿sí?, que tienen que ver con lo que estuvimos viendo en la carga y descarga en los transitorios de corriente continua. ¿Sí? Esos efectos los trasladamos a corriente alterna. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Un capacitor o una bobina son resistencias? En ese caso probablemente sí. No, porque son resistencias. ¿Sí? ¿Una resistencia es una resistencia? Un capacitor y una bobina no son resistencias. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Está claro? Son dos cosas diferentes. Bien. De hecho, un capacitor, si quieren analizar la resistencia teórica de un capacitor, era una resistencia infinita. ¿Sí? Y si quieren analizar la resistencia teórica de una bobina, la resistencia es 0. ¿Se entiende? Entonces yo cambio los valores de L y de C, ¿sí?, que... Bueno, que con el azul que se veía más lindo. Vamos a chantar acá la alterna. ¿Sí? R se mide en ohms. C, ¿en qué se mide? Faraday.
Para. Bien, generalmente se usa el microfaradio, la unidad es el faradio, ¿no? Pero generalmente lo más común es el microfaradio, que es por 10 a la menos 6 faradios. Y la inductancia, la bobina, se mide en Henry, muy comúnmente el mili-Henry. Son tan diferentes que hasta tienen unidades diferentes. ¿Se entiende? Entonces estaría dentro de los elementos activos. No, son pasivos. No entregan energía cinética. ¿Sí? ¿Hasta que me entienden? Entonces en principio no los puedo ni sumar ni restar ni hacer ninguna de las cuentas que hicimos al principio de año con todo lo que era tensión continua, porque yo no puedo sumar faradio con ohmo. No, pero entra el tiempo ahí, ¿no? Entra el factor tiempo. Tenemos una única fuente, así que si tenemos una única fuente, está de más decir que tenemos una única frecuencia. Así que vamos a utilizar el dominio de la frecuencia. Si nos metemos en el dominio del tiempo, nos volvemos locos. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque aparte vos tenés que encontrar una ecuación. Yo les di la ecuación de la bobina, que era con... ¿cómo se llama? Una exponencial, ¿sí? En la carga y descarga como un transitorio, un evento transitorio en corriente continua, ¿sí? Pero vos vas a tener que encontrar una ecuación, ¿sí? Que describe el comportamiento del capacitor y la bobina cuando están frente a una tensión alterna. ¿Se entiende? Sí. Yo no la sé, no me interesa saberla, nunca nadie la sabe, salvo alguien que se dedique a estudiar ese tipo de cosas. ¿Se entiende? O sea, físicamente le puedes preguntar al profesor de física que probablemente se acuerde, a tu tío que da física, me dijiste, bueno, él probablemente se acuerde cómo es el comportamiento desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación que describe el comportamiento de una bobina? ¿Sí? Desde el punto de vista natural. ¿Se entiende? Desde el punto de vista electrotécnico no me interesa. ¿Sí? Salvo que tenga que estudiar un sistema con más de una frecuencia. No va a pasar. La realidad es que ustedes, si por ahí se dedican a la industria y en alguna rama rara de la industria, y por ahí encuentran algo, pero en lo que es del sistema educativo no se ve, se da lo que les di yo recién como concepto y para que sepan que existe. Si no, no se utiliza. El dominio del tiempo no se utiliza. ¿Sí? Sí, está como concepto, sí se da en la secundaria como concepto, pero no aplicaciones. ¿Sí? Porque son cálculos muy complicados. Bien. Ahora, C y L son parámetros reales. ¿Sí? Son parámetros que me da la naturaleza. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces alguien dijo, pues si yo pude convertir la tensión, que era igual a un valor pico multiplicado por el seno de un ángulo por una... Si pude convertir todo eso en un número complejo, ¿sí? Porque básicamente un número que tiene un módulo y un ángulo es un número complejo, ¿no? Tengo que hacer algo parecido con el capacitor y la bobina. ¿Sí? Entonces alguien también se puso a hacer cosas físicas trambólicas, ¿sí? Y decidió y encontró que XC es igual a 1 sobre omega por C y XL es igual a omega por L. ¿Y esto saben en qué se mide? Si yo hago radianes por Henry sobre segundo, Entonces,
sí, sí. No es resistencia. Ahora. Eso, que es XL y XC, se llama reactancia capacitiva y reactancia inductiva. No es resistencia. Es reactancia. ¿Y por qué no es resistencia desde un punto de vista? Porque desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, es lo que les dije, hasta se mide con unidades diferentes. La reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, ya todo tiene ohm. ¿Por qué es reactancia y no resistencia? Si yo las grafico las tres en un plano complejo, la reactancia inductiva es un número, ¿sí? Es un número complejo que tiene un ángulo de 90 grados. La resistencia es un número complejo que tiene un ángulo de 0 grados. Y la reactancia capacitiva es un número complejo que tiene un ángulo de 90 grados, de menos 90 grados. ¿Se entiende? Tiene un desfasaje angular entre ellos de 90 grados entre sí. Y entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva tiene un ángulo de desfasaje de 180 grados. Así, siempre. Siempre, esto es fijo. La reactancia inductiva, si yo te digo esto vale 3, son 3 con un ángulo de 90 grados. Si yo te digo esto es 3 ohm, ¿sí? Estos son 3 con un ángulo de 0 grados. Y si te digo que esto es 5, este es 5 con un ángulo de menos 90. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y a qué le llamo al conjunto de todas las cosas que hacen que me frene la intensidad de la corriente alterna? Y es lo que se llama impedancia. La impedancia ¿Es el conjunto de las tres? no, ponerlo más acá. La impedancia, que obviamente es un número complejo, ¿sí? Es igual a R Decime que es la suma, decime que es la suma. más J de XL menos XC. Ah, claro, porque la otra es negativa. Porque está a 180 grados. Claro. Pero no deja de ser la suma de las tres cosas. Oh, menos una buena, algo sencillo. Sí, lo que pasa es que alguno de los dos, o sea, la parte, ¿sí? Que está al lado de la J, siempre te da o menos 90 o más 90 grados. ¿Sí? Si XL es más grande, te da más 90. Si XC es más grande, te da menos 90. ¿No? Que eso es lo que significa la J, que es lo que yo les decía, que ustedes en matemática lo ven con I. Ah, bien, bien, ese número complejo. Ah, ¿Sí? La parte Ustedes un de- número complejo, ¿cómo lo ven? Cualquier número complejo, ¿sí? Lo ven como 3 más 4i. En electricidad se usa la J. Pero es la misma ahí. Es otro versor. Ok. ¿Sí? Los versores, ¿sí? Son I, J y K. ¿Y qué son versores? Es un vector de módulo 1. ¿Sí? I es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección del eje X. J es un vector del módulo 1 que apunta en la dirección del eje Y. Y K es el vector de módulo 1 que apunta en el eje Z. ¿Sí? Son tres versores. En la matemática usan I, en electricidad se usa J. Es lo Lo que mismo. sería entonces el 4i y esta sería la resistencia. O sea, Esta sería la resistencia. esto sería el 3. Este sería el 3. Esto sería el 4 y esto es la J y el I. Y así. Ah, bien.
Que también otra diferencia que generalmente se pone antes la J y no después. Bien. Es un tema de nomenclatura y lo explico así porque lo van a encontrar así en todos lados. Si ustedes estudian electricidad en cualquier lado, yo podría ponerles ahí, en vez de ponerle J, le pongo la I después del paréntesis, y conceptualmente es exactamente lo mismo, pero en cualquier libro de electricidad ustedes van a encontrar la J primero y con J, no con I. Porque es lo mismo, un producto, o sea, yo puedo intercambiar y poner el paréntesis antes o después. ¿Sí? Puedo poner paréntesis J o J paréntesis. ¿Me explico? Lo van a encontrar J primero, así. Como si lo escribo yo, lo van a encontrar en cualquier tipo de bibliografía. Sí, el resultado entonces de la inductancia y la capacitancia va a ser El valor de la parte compleja, la parte imaginaria del número. ¿Sí? XL menos XC te va a dar el valor de la parte imaginaria del número complejo. Menos mal que empezamos a ver complejo con la profesora. Justito la clase anterior. Igual tuvimos 2 horas, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Usted dijo que paraba acá. Ya es un Bueno, riesgo. ya son menos cuartos. Ya es una mujer.